Ok, ahora voy a mostrarles cómo pasar de un render así de aburrido a uno más colorido con Photoshop. Primero que quede claro que en cada render los ajustes y el orden en que hago las cosas puede variar dependiendo de cómo lo quiero. Pero voy a tratar de explicar de una forma general lo que usualmente hago. Primero unos ajustes iniciales para corregir algunas cositas. Una capa de brillo y contraste, una de exposición para que no se vea tan oscuro. Con tono y saturación le doy un poco de saturación y brillo, obviamente. Y como en este caso quiero que tenga un tono de noche fría, con equilibrio de color lo coloreo de azul y un poco de cian en cada tono. Y un poquito de magenta en las iluminaciones. Le meto un poco de rojo y azul a los colores neutros de todo en general, con corrección selectiva. Y bueno, creo que por ahora se ve bien para empezar. Pinté con un color azul oscuro en esta zona con modo de fusión luz suave, le bajé el relleno a un 21%, luego un color cian neón verdoso o como se llame en la zona de la ciudad. En modo sobreexponer, relleno el 25%, también un moradito brillante en esas zonas con los mismos ajustes que la anterior capa, para darle más brillito y vibrancia a esa ciudad. Este verde oscuro alrededor en modo luz suave y con el relleno muy bajito para crear un poco de marco. Y un celeste bien brillante en esa zona en modo sobreexponer color, relleno al 57% para darle un poco de brillo a esa zona. A ese cielo siento que le falta algo. Pongámosle unas cuantas naves. Bueno, esto no es una nave, pero vamos a hacer de cuenta que sí lo es, ¿de acuerdo? Lo integro en el cielo, pintando encima con un color similar al cielo. Una capa de tono y saturación que solo afecta a esa imagen. Le pinté un poco de altas luces, un poco más de estelas de plasma, otra nave más. Lo integro, altas luces por aquí y por allá, con capas de tono y saturación, un poco más de estelas y listo. Ahora que lo veo ni se nota mucho, pero ya que los detalles extras nunca están de más. Creo que está bien de detalles por ahora, sigamos metiéndole más ajustes, creo que todavía aguanta un poco más. Una capa de color azul oscuro en modo luz suave alrededor para crear un poco más de marco, con el relleno al 19%. Usé un Mist Pass que lo exporté desde Blender para crear un poco de perspectiva atmosférica, pero esto no es necesario. Si no tienes este pase de render no pasa nada, es solo otro detalle extra que quise usar. Pero si tú también quieres usarlo, pues al momento de hacer tu render lo activas, configuras y exportas y te lo traes acá para que lo uses de esta forma o como quieras. No voy a profundizar mucho en esta parte, pero algo que me gusta usar para probar looks aleatorios es usar una o en este caso varias capas de lookup, probar los looks que tiene y jugar con los modos de fusión, la opacidad o el relleno, pintar en las zonas que quieras e incluso puedes probar las opciones de fusión. Solo juega un poco más, pero claro, sin exagerar. Ahora algo que me encanta hacer como últimos retoques, usar cualquier imagen colorida y abstracta para crear esos efectos de color y luces. Pueden usar imágenes como estas en modo trama para darle un poco de destello a esas zonas iluminadas o estas otras imágenes que en modo sobreexponer crean este efecto. Las pintas en las zonas que quieras y básicamente haces lo mismo que te enseñé con las capas de color, pero en este caso con este tipo de imágenes. Y ya al final puedes considerar hacer algunos ajustes adicionales, pero claro, eso sí da para más, si no, no es necesario saturarlo con más cosas. Y si eres de esas personas que les gusta agregar un poco de ruido a sus imágenes, pues como en este caso, crean una capa nueva, lo pintan con un gris puro, le agregan el filtro de ruido, lo ajustan como crean que se vea bien y lo ponen en modo superponer. Y ya luego le bajan la opacidad como quieran. Y ahí está, un detallito extra que no muchos usan porque no es estrictamente necesario, pero ahí te dejo el dato. Y bueno, sí. Pero como dije al principio, todo esto va a depender de lo que quieran conseguir. Pero básicamente es lo que hago. Por ejemplo, echemos un vistazo rápido a este otro ejemplo. Casi los mismos pasos. Primero unos ajustes generales, poquito de brillo y contraste, poco más de exposición, curvas para resaltar esas sombras solo un poquito, muy sutil. Luego los detallitos. Usé esta textura de concreto en modo superponer y jugando con las opciones de fusión para crear un poco de suciedad en el peluche. Duplico la imagen un par de veces y pinto en las zonas que quiera. Puedo bajar un poco el relleno, probar con una textura más oscura, un poco de humo en esa zona y también en la entrada, partículas en el aire, unos rayos de luz suave
Un último ajuste de color con equilibrio de color. Un poco de cian, verde y azul en las sombras. Un poco de rojo, magenta y amarillo en los medios tonos. Y más rojo y amarillo en las altas luces, para que tenga un poco de tono cálido. Y ya luego lo coloreas como te parezca, aplicando lo que ya te expliqué antes. Juega con los modos de fusión, prueba con diferentes colores en cada zona, el relleno, la opacidad, las opciones de fusión, todo eso que ya está de más volver a repetir. Y como último detalle le agregas tus texturas de luz y efectos raros para crear esos efectos de colores y luz. Y así con cualquier render. Como ves, varía según el contexto y la idea. A veces con unos pocos ajustes es suficiente. El orden también puede variar. Experimenta, juega, vuélvete un poco loco o loca y verás cómo descubres efectos interesantes. Y ahora sí, creo que eso sería todo. Espero que les sirva de algo. Yo me voy a tomar un café y dormir un poco para recuperar el sueño. Así que adiós.